Bueno, siempre se podemos admitir ya a las personas. Hola a todos, ahí se van incorporando de a poquito. Esperamos unos minutitos más que terminen de conectarse. Ahí ya estamos, creo. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros hoy. La idea de esta webinar surgió en relación a la conmemoración del 1 de octubre, Día Mundial de la Urticaria Crónica, y la idea es tratar temas que son de actualidad y sobre todo temas prácticos para el manejo de la urticaria en el consultorio, como es la primera disertación que nos va a dar la doctora Marta Laforgia, que es especialista en alergia y dermatología y referente en urticaria crónica espontánea. ¿La Marta? Gracias, Carla. Un placer compartir con ustedes y con esta audiencia una expresión de patología que veo todos los días en el consultorio, por eso el motivo de este título. Y empiezo refiriéndome a que, además de conmemorar el Día de la Urticaria, tengo la alegría de celebrar la próxima publicación, pero ya disponible en la web, de la actualización práctica de diagnóstico y tratamiento de la urticaria crónica, que va a salir en medicina y que es referencia de esta charla. ¿Me están escuchando todos bien? Sí, Marta, se escucha Sí, perfecto. perfecto. Muy bien, entonces empiezo diciendo que la urticaria es una enfermedad común. En la mayoría de los casos, una enfermedad breve se resuelve por sí sola, dura varios días y no deja estigmas. La prevalencia de estas formas agudas, que duran menos de 6 semanas, es entre el 12 y el 23% de la población general y es más frecuente en individuos atópicos. Pero la urticaria crónica tiene una prevalencia inferior, pero no por eso la vuelve infrecuente. 0,1 a 1% a nivel mundial de prevalencia en un año. Es más frecuente en mujeres y entre los 20 y los 40 años. El diagnóstico de la urticaria es clínico en base a síntomas como prurito o picazón, que son intensas, repentinos y promueven una respuesta de rascado por frotamiento que no lastima la piel. Y signos como las ronchas, pápulas eritematoedematosas, en el 50% de los casos que se presentan solas, angioedema, deformidad o hinchazón en cualquier parte del cuerpo que se presenta solo en 10% de los casos y la conjunción de ambos síntomas, ronchas y angioedema, en el 40% de los casos. Todos estos signos y síntomas son transitorios, es decir, evanescentes. Y esta es la diferencia fundamental con otra patología que tenemos que diferenciar en el momento de hacer el diagnóstico. Este es un cuadro extraído de nuestra reciente publicación que les resumo con imágenes. Una de las erupciones que pueden picar son las erupciones maculopapulares morbiliformes. Otras, el eritema multiforme o polimorfo. Este más difícil que pica. Ninguno de los dos es evanescente como la urticaria. Tampoco es evanescente las lesiones de la enfermedad símil, enfermedad del suero, que además cursan con artralgias y linfadenopatía.
Tampoco son evanescentes las lesiones de la urticaria vasculitis o vasculitis urticariana, que no suelen picar, sino que son más dolorosas que pruriginosas. Tampoco son evanescentes las lesiones del estadio urticariano del pemfigoide ampollar, que suele manifestar ampollas en su fase de establecimiento. Sí resultan evanescentes las lesiones por frotamiento, es el signo de Darrier, de la urticaria pigmentosa o mastocitosis maculopapular. Pero, como ven en esta imagen, y esto me detengo por el detalle, en la imagen superior ven una roncha de urticaria inicial, se está haciendo la pápula y por transparencia se permite ver que la piel subyacente está libre de lesiones. En cambio, en la mastocitosis maculopapular, la urticación de esta mácula hiperpigmentada que contiene un acúmulo de mastocitos da una roncha evanescente, pero por debajo hay una mácula hiperpigmentada, por eso la mastocitosis maculopapular. Tampoco son evanescentes ni tienen el volumen de las ronchas las enfermedades autoinflamatorias que se presentan asociadas a fiebre, artralgias, como el Schnitzer, el TRAP, la deficiencia de mevallonato quinasa. Y en el caso del angioedema, que dura más de, o puede durar más de 24 horas hasta 72, tengo que diferenciar del angioedema por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, del angioedema hereditario o del angioedema que podría representar la reacción alérgica de tipo 4 al tinte capilar para fenilendiamina. Además, 20% de los casos de estas urticarias crónicas tienen un desencadenante físico o inducible. Y es así que roce más fricción, frío, presión sostenida en cualquier parte del cuerpo, exposición solar a distintos tipos de onda, aumento de la temperatura corporal central o contacto con la proteína del Hevea brasiliensis, en el caso del manufacturado del látex, también podrían provocar urticaria inducible y en el consultorio, en la cama del paciente, vamos a ver las lesiones de esta manera. Un angioedema en el momento de la consulta, unas ronchas en el momento de la consulta, un paciente que no tiene nada, que dice que las tenía las ronchas, pero a la mañana y ahora que son las 18 horas, las lesiones desaparecieron. Otro escenario, lesiones tan abigarradas que el paciente no entiende que aparecen y desaparecen. Las circulamos y comprobamos que 24 horas después la lesión había desaparecido de esa localización que circulamos, entendiendo así el diagnóstico de urticaria. Y finalmente, preguntándole por la situación de la urticaria inducible, ¿usted puede provocar el brote? Y en este caso, si me rasco, me aparecen las ronchas, también puede ayudar a hacer el diagnóstico. En el caso de las urticarias inducibles, tendremos que recurrir a las pruebas de provocación y tenemos un cuadro en el texto mencionado que las caracteriza cada una de ellas. No solo ronchas, angioedema, presentan los pacientes. También hay limitaciones de la actividad física, de la alimentación, dificultad para dormir, cansancio, estrés, angustia, ansiedad y fundamentalmente frustración, porque cada vez que se va la urticaria, el paciente piensa, ya se fue y vuelve a aparecer. Así que va a ser muy importante escuchar a la doctora Iris Medina hablar de cómo registrar la actividad, el impacto de la calidad de vida y el control de la enfermedad para poder saber la magnitud de la urticaria en cada paciente. Porque hacer los síntomas medibles es una manera fiable de controlar el éxito o el fracaso del tratamiento,
permite evidenciar desencadenantes, controla posible ingesta de gatillantes y nos relaciona mejor con los pacientes. Además, en el consultorio vamos a detectar cofactores o moduladores de actividad, como son los medicamentos. Vamos a recomendar solo paracetamol en el caso de los AINES, ya que pueden estos medicamentos exacerbar o producir la urticaria. Los alimentos, ciertos contenidos de histamina o colorantes, preservantes, salicilatos que los contengan, pueden exacerbar la actividad. El estrés demostrado por el aumento de la corticotropina en la urticaria, y las infecciones, como hemos tenido ocasión de padecer en el caso de la urticaria y el COVID. Además, tendremos que reconocer que los pacientes con urticaria pueden tener comorbilidades en 1/3% de los casos, siendo las tiroideopatías los más frecuentes y otros con menor frecuencia, pero habrá que investigarlos. Y respecto de los trastornos atópicos, que sí tienen aumento de prevalencia en las urticarias agudas, se ha visto que hay un riesgo significativamente mayor también en las urticarias crónicas. Tendremos que evaluar biomarcadores clínicos como de gravedad, como la edad, inversamente relacionada con la gravedad. Ser mujer es un posible predictor de una mayor duración del cuadro y del deterioro de la calidad de vida. Que la urticaria curse con angioedema concomitante y se asocie a urticaria inducible marcaría mayor duración de la afección. Que el PCR como reactante de fase aguda esté incrementado, implicaría actividad y o respuesta al tratamiento más dificultoso. Que la IgE esté reducida, una falta de respuesta al tratamiento omalizumab, y sería un indicador del mecanismo autoalérgico la inmunoglobulina E anti-TPO, si bien en la mayoría de los laboratorios de nuestro medio solo se dosan las IgE totales anti-TPO. Sabemos que la urticaria crónica es autolimitada, pero lleva un alto impacto en la calidad de vida, en la productividad general y en los costos relacionados con la afección. Pero la idea de la remisión, de que la enfermedad sea autolimitada, es un concepto esperanzador que debemos darle al paciente desde el primer día de la atención en el consultorio. Y una vez hecho el diagnóstico, aplicaremos el algoritmo de tratamiento que figura en nuestro trabajo y que reproduce las tendencias de las guías internacionales que aplicaremos a nuestros tratamientos de urticaria, al tratamiento de la urticaria espontánea, y con evidencia disponible limitada también aquellos que tengan urticaria inducible. Un paciente entonces con urticaria, tenga o no lesiones al momento de la consulta, porque la evanescencia no quiere decir que no tengamos que creer un brote de urticaria, sale del consultorio diagnosticado, sale calificado respecto de la magnitud de su padecimiento, sale informado de los moduladores de actividades de su urticaria y cómo poder evitarlos. Sale con pedido de evaluación de comorbilidades y de biomarcadores y con indicaciones para realizar pruebas de provocación de urticaria inducible si este fuera el caso. Sale con un tratamiento de acuerdo al algoritmo propuesto por las guías internacionales y sale esperanzado porque la urticaria crónica es autolimitada y gracias a eso vuelve hasta que esto ocurre. Les comparto mi brazo con urtica urens y las ronchas que provoca. Les recuerdo nuestra actualización. Les doy muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Marta. Bueno, ahora vamos a continuar con la doctora Iris Medina, que es la directora del Comité de Inmunodermatología, también especialista en alergia, que nos va a hablar sobre la actividad
y los cuestionarios de calidad de vida en urticaria crónica espontánea. Iris, ¿querés presentar tu Sí, bueno, vamos a compartir pantalla. pantalla? Ahí está. Ahí, bien. Vemos esto. Quiero sacar una partecita que si no, déjame ver. Bueno, espera que ahí está. Buenas tardes, realmente es un gusto poder compartir este espacio con ustedes en este webinar Abordaje de la urticaria crónica buscando su tratamiento y control, y yo hablaré de calidad de vida y actividad, que en realidad sería como un efecto bisagra entre lo que habló Marta y lo que va a hablar Carla. Con respecto de cómo evaluar la actividad, el impacto de la calidad de vida y el control de la urticaria crónica espontánea, nosotros contamos con herramientas de las cuales vamos a ir viendo de acuerdo a los tres elementos a evaluar, que sería actividad, calidad de vida y control de la enfermedad, y en relación a actividad, si el paciente presenta urticaria, vamos a contar con el score de actividad de urticaria, y si el paciente cursa a su vez con angiodema, con el score de actividad de angiodema recurrente. Entonces, el WAS. El WAS es una medida diaria validada que abarca pápulas y pruritos para evaluar la gravedad de la urticaria y monitorear los resultados de tratamiento. ¿Cómo se estructuró? Tomó el score de severidad de prurito que ya existía, uniendo el puntaje de el número de cantidad de pápulas. Entonces ustedes ven un score de 0 a 3, de los cuales en pápulas hablamos de 0 ninguno, leve menos de 20 pápulas, tomando el tiempo de 24 horas, moderado de 20 a 50 e intenso más de 50, como decía Marta también, que podemos encontrar áreas confluentes. Y en relación al score de prurito, ustedes ven leve, moderado e intenso. La diferencia entre el moderado y el intenso es si interfiere en la actividad diaria o no. Cuando hablamos de intenso, no hablamos de la gravedad que el paciente tiene que recurrir a la guardia, sino que, como dice el nombre, interfiere en la actividad diaria. La actividad diaria es, por ejemplo, estoy chateando con una amiga y tengo que dejar de chatear para rascarme. Cuento una anécdota porque en sus momentos, cuando empecé a hablar del tema, y la doctora Richie se va a reír, mi ejemplo era que si uno estaba cocinando y revolviendo la comida, tenía que dejar la cuchara para rascarse, y ahí ya ahora lo he modernizado con el hecho de poder chatear. Bueno, el score diario va a ser de 0 a 6, y el score de 7 días, un score de 0 a 42. Ustedes ven donde vamos a tener un puntaje, como dijimos, a 42, 0 asintomático durante los últimos 7 días, y el score de 28 a 42 cuando el paciente realmente presenta intenso prurito, más de 50 pápulas en 24 horas, pápulas confluentes. 1 a 6 vemos que hay una mínima actividad de la enfermedad. También tenemos que tener presente y recordar, cuando se habla de respuesta al tratamiento, entre lo que es un score 0 y 1,6, y después luego la franja de 7 a 15, donde hablamos de una urticaria de un score leve, de 16 a 27, un score moderado. Y con respecto al score de actividad del angiodema recurrente, se estructuró por 4 semanas, o sea que vamos a tener un cuestionario semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Todos los cuestionarios que yo voy a estar hablando aplica a mayores de 18 años, y los cuales vamos a ver que el paciente puede dar, la primera pregunta es si tuvo angiodema o no, si tuvo, continúa con las preguntas, y en la primera vemos que tiene que marcar la franja horaria. Ahí puede dar directamente distintos, o sea, ir marcando distintas opciones, de medianoche a las 8, de hoy 8, y luego las preguntas relacionadas a
cuán intenso es o malestar, realmente se pudo realizar sus actividades, cómo se sintió afectado y cómo considera la enfermedad. De acuerdo, nosotros podemos decir, si viene un paciente del consultorio, podemos medir un score de actividad de un día, donde vamos a tener 0 a 15 un 7, o también evaluar las 4 semanas con un score de 28 días. Ahora, ¿qué pasa con la evaluación de la calidad de vida? La calidad de vida es la percepción, es el paciente cómo percibe su enfermedad. Un dato cualitativo que lo volcamos a un dato cuantitativo y depende nuevamente si el paciente tiene urticaria, vamos a tener cuestionarios específicos para urticaria, o si también presente episodios de angioedema, cuestionarios para angioedema recurrente. En relación a lo que sería urticaria, tenemos distintos cuestionarios. Los cuestionarios genéricos que evalúan todo tipo de enfermedad crónica, eso está bueno cuando uno también quisiera hacer una comparación entre una enfermedad crónica y otra. Específico de piel, se habla de específico de especialidad, el índice de calidad de vida en dermatología y el específico de enfermedad. Con respecto al cuestionario específico de enfermedad, está formado por 6 dimensiones, donde va a evaluar prurito, vergüenza, limitaciones a apariencias, el tema de angioedema, comidas, estado mental, funciones, sueños, con un puntaje de 100. Y este es el cuestionario en donde vamos a evaluar los últimos 14 días, donde evaluamos en relación a síntomas y en relación a limitaciones en sus actividades diarias. Y a su vez, dificultades y problemas en relación para dormir, descansar, el uso de ropa. Ustedes ven el cuestionario específico para angioedema recurrente, lo que evalúa es funciones, fatiga, estado de ánimo, nutrición, miedo, vergüenza, y podemos ver este cuestionario donde el marco temporal son las últimas 4 semanas y donde va a evaluar áreas de su vida, ¿sí? Trabajo, actividad, tiempo de ocio, y a su vez volvemos dificultades y problemas. Ven que los cuestionarios de calidad de vida lo que evalúan es lo que nos pasa a todos nosotros. Tenemos nuestra actividad diaria y a su vez podemos tener sí dificultades para conciliar el sueño, bueno, en el paciente con angioedema recurrente, a su vez, el hecho de cómo puede interferir en su vida social. Y vemos cómo podemos tener una herramienta de evaluación del control de la enfermedad. En relación a la urticaria, está formado por 4 preguntas, el marco temporal son las últimas 4 semanas, en los cuales preguntan cuánto ha sufrido en sus últimas 4 semanas los síntomas físicos de la urticaria, cómo ha afectado su calidad de vida, con qué frecuencia en las últimas 4 semanas el tratamiento médico no ha sido suficiente para controlar la urticaria, y globalmente indique cómo de bien controlada ha tenido su urticaria las últimas 4 semanas. Tanto el cuestionario, esta herramienta de control de la enfermedad es muy fácil de poder hacerlo en el consultorio, tanto como el WAC7 para dárselo al paciente, en los cuales nosotros vamos a tener una evaluación de lo que ha sentido el paciente y lo podemos realizar en la primera consulta, cosa que no podemos hacer en el score de actividad de urticaria, donde le vamos a entregar al paciente para que pueda ir registrando los síntomas día a día. Y en este score de urticaria de control, lo que podemos evaluar es actividad, calidad de vida y control de la enfermedad. También acá vemos cómo a mayor puntaje es como mayor control. La evaluación es un puntaje de suma simple de 0 a 16 puntos y un valor de corte de 12 puntos. Menos de 12 corresponde a enfermedad mal controlada. Esta misma herramienta también lo tenemos, se ha creado para el angioedema recurrente
en los cuales vemos que puede tener un marco temporal de las últimas 4 semanas o de los últimos 3 meses, en donde evalúa con qué frecuencia tuvo angioedema, en qué medida afectó su calidad de vida el angioedema, en qué medida le molestó la imprevisibilidad de su angioedema y también controlado su angioedema con el tratamiento, cómo se encuentra. Y volvemos al puntaje, donde acá cambia el puntaje. O sea, en la evaluación el puntaje de suma simple de 0 a 16, pero el valor de corte es 10 puntos. Menos de 10 puntos corresponde a la enfermedad mal controlada. Ustedes en un paper pueden leer que habla de sería mayor o igual a 10 puntos, porque estamos hablando de menos de 10 para decir que corresponde a mal controlado. Y no podemos finalizar sin tratar la calidad de vida en pediatría en los chiquitos y adolescentes con urticaria crónica espontánea. Realmente no tenemos cuestionario específico de enfermedad. Podemos contar con cuestionarios genéricos, con el cuestionario específico de la especialidad, el índice de calidad de vida en chicos, Children Dermatology Life Quality Index, que realmente es muy importante. Y otro tema que no debemos olvidar es el impacto del cuidador. Y también tenemos este tipo de cuestionario en el índice de calidad de vida relacionada con la salud en la familia. Para finalizar, es muy importante que uno se acostumbre a tomar estas herramientas de evaluación como si fueran en forma cotidiana de nuestra consulta. Tanto el WAT7 como o sea, el score de actividad, tanto de urticaria como de enfiodema, el control, y podemos sí evaluar la calidad de vida, no en todas las consultas, pero es un índice muy positivo para evaluar también la respuesta al tratamiento. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con la tercera parte, que es precisamente el tratamiento de la urticaria crónica espontánea. ¿Se escucha bien? Sí, Sí, bárbaro. Bueno, vamos a hablar ahora puntualmente del tratamiento de la urticaria crónica espontánea. Es muy importante saber que el objetivo del tratamiento de la urticaria es que el paciente logre el control total de la enfermedad. Y esto quiere decir ronchas cero, pruritos cero. Y si hablamos en relación a los cuestionarios que recién nos mostró Iris, sería una urticaria control test de 16 o NUA 7 de 0 o al menos de 6, teniendo como premisa siempre que debemos tratar al paciente tanto como sea necesario, lo menos posible, pero considerando la actividad variable de la urticaria crónica, que esto lo vamos a ir viendo más adelante, de cómo tenemos que ir reevaluando todo el tiempo la necesidad o no de continuar con el tratamiento en cada paciente. Y otro punto muy importante con respecto al tratamiento de la urticaria crónica espontánea, que también lo nombró la doctora Marta en su presentación, es que es muy importante tener en cuenta que la urticaria es una enfermedad que se autolimita y que los tratamientos actuales solo no, tienen el objetivo de controlar los síntomas, pero no modifican el curso natural de la enfermedad. Solo acompañamos a los pacientes hasta que la urticaria decide irse, pero es importante que los pacientes se vayan con este mensaje, como bien nos dijo Marta, de que la urticaria se autolimita. Estas son las guías internacionales, las guías europeas, que son unas en realidad hay 2 o 3 guías internacionales. Nosotros siempre preferimos estas guías europeas para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea, porque son guías sencillas de leer, sencillas de implementar y sobre todo porque son guías que se actualizan cada 2 años. En general, en las guías de tratamiento de la urticaria se proponen 3 escalones de tratamiento. En el primero se encuentran los antihistamínicos de segunda generación. Luego, como vamos a ir viendo en los pacientes que son refractarios, la segunda línea es el omalizumab o el segundo escalón en realidad. Y por último, en los casos refractarios a estos 2 últimos, agregar ciclosporina. Pero por supuesto, nosotros nos vamos a guiar hoy y vamos a basar la presentación
con las guías de tratamiento que están presentadas en la actualización recientemente. Bueno, aún no está publicada, pero sí está disponible, como decía Marta. Y bueno, empezamos con el tratamiento. Nuestra primera línea son los antihistamínicos. Los antihistamínicos de segunda generación en dosis convencionales. En general, ¿cómo vamos a decidir la dosis del antihistamínico con la cual iniciamos? Eso va a depender mucho de la historia que tenga nuestro paciente. Si es un paciente que vemos por primera vez, que no ha recibido casi tratamiento, y también la gravedad de su urticaria, quizás comencemos con una dosis convencional, con un antihistamínico, y sí lo vamos a ir controlando cada 2 o 4 semanas para evaluar la respuesta, y después de acuerdo a ello vamos aumentando o no los antihistamínicos. Pero si es un paciente que viene con un tratamiento de muchos meses, semanas, con diferentes dosis de antihistamínicos, no es que vamos a respetar y decir, bueno, empezamos con uno y lo vamos siguiendo. En ese caso vamos a evaluar y quizás ya en ese paciente empecemos con una dosis más alta de antihistamínicos. Y algo muy importante es que cuando establezcamos la dosis del antihistamínico de segunda generación, tenemos que sostenerlo durante al menos 3 meses y luego de ello evaluar la respuesta. Si el paciente durante ese transcurso de los 3 meses no tiene ningún signo de urticaria, no presenta prurito, tiene un control de su urticaria, nosotros debemos suspender o comenzar una disminución gradual del antihistamínico, teniendo siempre presente que la urticaria es una enfermedad que se autolimita. Si hablamos puntualmente de los antihistamínicos, hablamos de los antihistamínicos de segunda generación, y en nuestro país tenemos disponibles todos ellos: la cetiricina, loratadina, desloratadina, levocetiricina, la fexofenadina y la rupatadina, que hace algunos meses volvió nuevamente al mercado. Recordemos que es un antihistamínico que tiene acción dual, que además de bloquear la histamina, también inhibe el factor activador de plaquetas. Es muy importante esto de que los antihistamínicos de segunda generación se deben dar en dosis regulares, o sea, diarias y regulares. Muchos pacientes toman el antihistamínico si se brotan, y esto es casi todos los días, pero es como que van corriendo a la urticaria, y nosotros nos sentamos quedamente en el consultorio y le explicamos la importancia de que el antihistamínico, en la dosis que nosotros determinemos que deba tomar, es importante que la tome todos los días en forma regular. En el caso de que el paciente no responda a estas dosis convencionales de antihistamínicos, existe la posibilidad de aumentar a 2 o a 4, que es la dosis supramáxima de antihistamínicos. Estos aumentos de dosis de 2 a 4 en general lo vamos haciendo cada 2 semanas o cada 4 semanas al principio del tratamiento, hasta que el paciente logra el control de los síntomas. Con respecto a la dosis, esto de aumentar por 4, hay evidencia, o sea, hay numerosos estudios que demuestran el beneficio de las dosis altas de antihistamínicos. Hay estudios sobre todo con bilastina, cetiricina, levocetiricina, fexofenadina. Recordemos que el aumento, más allá de la dosis convencional de un antihistamínico, es un uso off-label de los antihistamínicos, pero es un uso que debe ser así, se puede usar, y es la segunda línea de tratamiento. Otro punto importante con respecto al uso de antihistamínicos de segunda generación es que lo que se recomienda es no combinar dos antihistamínicos diferentes, sino de un mismo antihistamínico aumentar la dosis por 2, por 3 o por 4. Esto se ve que aumenta la eficacia sin sumar efectos secundarios. Y otra duda o consulta que puede surgir, no tanto de los pacientes o por parte de los pacientes, o a veces en algunas otras charlas, es cómo damos los 4 antihistamínicos, si hacerlos cada 6 horas, todos juntos. En general, preferimos usar, por ejemplo, si el paciente toma 4 antihistamínicos, 2 a la mañana y 2 a la tarde, o puede tomar los 4 antihistamínicos juntos. Esto, la verdad es que resulta muchas veces más práctico hacerlo 2 veces por día o cada 4, que el paciente esté pensando cada 6 horas si tiene que tomar el antihistamínico o no. En general solemos indicarlo de esa forma. Bueno, y algo también muy, muy, muy importante es que los antihistamínicos de primera generación no deberían tener lugar en el tratamiento de la urticaria crónica espontánea, sobre todo porque existen escasos estudios de seguridad. Los efectos secundarios más marcados están en relación a la cardiotoxicidad,
o a la sedación. Y esto es importante porque incluso algunos pacientes vienen con esquemas de antihistamínicos combinados de segunda generación y el de primera generación a la noche para que el paciente pueda dormir. Y la verdad es que no es una buena opción. El sueño no es un sueño de calidad, no se llegan a las fases más profundas, por lo tanto no es un sueño reparador. Y si el paciente necesitase alguna medicación realmente para poder dormir, debería interconsultarse con el médico clínico o quien sea necesario e indique un tratamiento adecuado y no usar los antihistamínicos de primera generación como tratamientos para conciliar el sueño, porque no es el sueño que produce es de mala calidad, como decía recién. Bien, ahora si nuestro paciente, nosotros ya le dimos las cuatro dosis de los antihistamínicos, lo mantuvimos durante 2 o 4 semanas y el paciente nos viene a ver y vemos que es un paciente que no responde, que los scores de actividad no son buenos, que el paciente sigue teniendo mucho prurito. Las guías recomiendan el uso de omalizumab y se agrega omalizumab al tratamiento. Es un tratamiento que se suma, no es que uno cambia los antihistamínicos por el omalizumab. Se indica omalizumab a una dosis de 300 miligramos cada 4 semanas y el omalizumab en general es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une a la inmunoglobulina de libre y que el mecanismo de acción en relación a la urticaria crónica espontánea y su efectividad se puede explicar por 2 mecanismos que en realidad están en relación a la fisiopatología de la urticaria crónica espontánea. Sabemos hoy por hoy que la urticaria es una enfermedad autoinmune y que se reconocen 2 tipos de autoinmunidad. La autoinmunidad tipo 1, en la cual los anticuerpos involucrados son del tipo inmunoglobulina E contra autoantígenos. Aquí el omalizumab bloquea estos autoanticuerpos del tipo IgE. Y la autoinmunidad de tipo 2, en la cual hay anticuerpos, pero del tipo de inmunoglobulina G, que se unen a los receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E, y el omalizumab, al unirse a la IgE libre, produce un downregulation de estos últimos receptores, también logrando una eficacia terapéutica. Existen patrones de respuesta al omalizumab. Muchos pacientes, un alto porcentaje de pacientes, el mayor porcentaje en general, tiene una respuesta rápida al omalizumab. Esto puede ocurrir dentro de las primeras 24 horas o incluso en la primera semana. Y hay otros pacientes que tienen una respuesta lenta al omalizumab, que esto estaría también relacionado con el mecanismo fisiopatológico subyacente y en general se denominan respondedores lentos, que suelen responder aproximadamente hacia la tercera semana. Y también ha descrito un grupo de pacientes que tiene una respuesta muy lenta que ocurre hacia la semana 24, por lo cual uno debería considerar que un paciente no responde al omalizumab si luego de 6 meses de tratamiento no logra un adecuado control. De todos modos, uno va viendo con el paciente en particular. Si ya van 3 meses y el paciente no tiene ninguna respuesta, uno puede seguir con el omalizumab, pero empezar a ver otras estrategias, como vamos a ver ahora, o incluso sumar otros medicamentos. Y algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta y explicarle a nuestros pacientes es que hay un porcentaje que es bajo, pero en general 1 de cada 10 pacientes no responde al omalizumab. Bueno, entonces tenemos nuestro paciente que responde a omalizumab. ¿Y ahora qué hacemos cuando le suspendemos el tratamiento sabiendo esto que venimos repitiendo tantas veces, que la urticaria es una enfermedad autolimitada? El primer paso cuando un paciente responde al omalizumab y responde bien, diríamos con buenos scores de urticaria control 3 de 16, UA 7 de 0, lo primero que tenemos que hacer es empezar a quitar los antihistamínicos. Una vez que el paciente está solo con el omalizumab, uno lo sigue aplicando cada 4 semanas y después, en general, de acuerdo a cómo vaya respondiendo, aproximadamente a partir de la sexta aplicación o el sexto mes, y el paciente está solo con omalizumab, sin antihistamínicos, uno piensa en suspenderlo. Y hay 3 opciones. La primera opción es suspenderlo directamente al omalizumab y vamos a ver la respuesta del paciente y tenemos que tener presente algo muy importante, es que cuando uno suspende el omalizumab y lo tiene que volver a indicar porque el paciente vuelve a tener síntomas, la respuesta del paciente va a ser similar al inicio, o sea, va a responder, si era un respondedor rápido, va a responder rápidamente de nuevo, y esto también es importante para explicarlo a los pacientes porque, bueno, muchas veces está este miedo, entre comillas, de suspender esta medicación
que por fin logró controlar mi urticaria. La otra estrategia es espaciar las dosis, que es en realidad lo que solemos preferir hacer una vez que el paciente logra el control. Generalmente hacia la sexta aplicación empezamos a espaciar el periodo de interdosis, o sea, generalmente se aplican cada 6 semanas, 2 veces, y después cada 2 veces cada 8 semanas. Y la verdad es que ahí, si el paciente no tiene ningún signo, ningún síntoma de urticaria, suspendemos. Y otra estrategia que también se suele usar, en vez de espaciar las dosis cada 6 o 8 semanas, es descender el omalizumab la dosis de 300 a 150 miligramos. Bien, y después decía esto de otras estrategias cuando hay una falta de respuesta o una respuesta incompleta al omalizumab, que en general se plantea luego de 6 meses, pero como decía antes, uno lo puede empezar a pensar antes, porque bueno, a veces los pacientes necesitan una respuesta antes porque los síntomas están con un paciente con mucho compromiso de la calidad de vida, y es acortar el intervalo de omalizumab. O sea, en vez de darlo, por ejemplo, como es habitual, cada 4 semanas, indicarlo cada 15 días o cada 3 semanas, o aumentar la dosis. Y está descrito que la dosis se puede aumentar hasta un máximo de 600 miligramos cada 2 semanas. Esto nosotros en la práctica ya lo hemos podido realizar con algunos pacientes, pero bueno, también es cierto que aquí también es difícil conseguir, o sea, la aprobación, eso también es un uso off-label, eh, para que el paciente pueda ofrecerle al paciente esta posibilidad terapéutica. A ver, ¿qué no me pasa? Está trabado. Ahí, no, ahí me fue. Bien. Con respecto a algunas consideraciones prácticas con el uso de omalizumab en el consultorio, sabemos que hay dos presentaciones: las jeringas prellenadas o de polvo liofilizado, que son las que menos están actualmente en el mercado, que hay que prepararlas y demás. Es importante saber que en el caso de urticaria, la dosis no es dependiente del nivel sérico de inmunoglobulina E, no deben realizarse laboratorios previos ni de controles, y que la respuesta al tratamiento se objetiva por la evaluación con los cuestionarios que nombramos recién, como el UA7 o el Urticaria Control Test. Omalizumab se aplica en forma subcutánea, y las primeras 3 aplicaciones se hacen en un ambiente controlado por reportes de anafilaxia, que no es algo frecuente, pero sí se ha reportado en estudios de investigación, sobre todo en asma. Y luego de las 3 aplicaciones en un centro controlado, omalizumab puede autoaplicarse. Bien, en el caso de los pacientes que no responden a omalizumab, el siguiente paso es agregar la ciclosporina. Ciclosporina es una medicación que se puede administrar en una dosis de 2 a 5 miligramos kilo por día. Aquí sí tenemos que tener presente dos cuestiones. Una es que deben evaluarse ciertas circunstancias antes, porque la ciclosporina puede producir algunos efectos secundarios como hipertensión o insuficiencia renal. Entonces debemos tener controles previos de hipertensión, tenemos que evaluar cada paciente en particular, y laboratorios con función renal, y también laboratorios con serologías virales, screening para tuberculosis. Y bueno, si todo ello está ok, está bien, podríamos iniciar con ciclosporina. Debemos tener en cuenta que la ciclosporina puede administrarse por tiempos limitados, y deben realizarse estrictos controles, sobre todo al principio, de laboratorios y controles de tensión arterial. La ciclosporina regula negativamente la transcripción de los genes de citoquinas, también de la liberación de la histamina, y es una droga que es muy efectiva en el tratamiento de la urticaria crónica, pero está en un escalón luego del omalizumab, por esto que hablábamos recién de los eventos secundarios, y el omalizumab tiene un mejor perfil de seguridad que la ciclosporina. Bien, y esto también lo había dicho Marta, y es muy importante. Si bien nosotros le explicamos al paciente que la urticaria no es una alergia, pero también tenemos que tener presente que hay muchos pacientes que tienen, que hay situaciones que exacerban o desencadenan brotes. Por ejemplo, esto, como veíamos recién, de los AINES. Hay pacientes que cuando están con urticaria y toman AINES exacerban. En ese caso deben limitarse los analgésicos a otros.
Hay pacientes que tienen claro que hay algunos alimentos, por ejemplo, algunos que tienen alto contenido en histamina que empeoran los síntomas, el estrés, el alcohol, ciertas infecciones virales. Saber que hay pacientes que pueden estar con un buen control de urticaria, pero ante estas situaciones pueden no tener un control durante ese periodo de tiempo. Bien, cuando los pacientes no responden a ciclosporina, no responden a omalizumab o no pueden recibir alguno de ellos o por eventos secundarios o por no acceso a la medicación, uno debe considerar otros tratamientos disponibles. No los voy a tratar ahora porque bueno, es un capítulo aparte, todos ellos tienen mucha menor evidencia y cada uno de los tratamientos que están descritos como otras opciones terapéuticas se debe evaluar en cada paciente en forma particular. Y sí tenemos que tener presente y recordar el uso de los corticoides orales o los corticoides. Los corticoides solo están avalados para usar en casos de rescates, o sea, en transiciones, en pacientes que no están logrando un adecuado control de su urticaria o que han tenido una exacerbación por un cuadro viral. Uno puede usarlos como rescates por periodos de hasta 10 días, pero no sistematizar el uso de los corticoides orales para el tratamiento de la urticaria crónica. Para finalizar, hoy por hoy hay muchos tratamientos en fases de investigación, algunos muy avanzados, como por ejemplo el dupilumab, que ya han terminado los estudios de fase 3, que se ha visto efectivo para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea, y también es un fármaco muy seguro. Hay otros fármacos que están en fases mucho más tempranas de investigación, y otro de los fármacos que están en fase 3 en extensión de la fase 3, son los inhibidores de la tirosina quinasa, como el remibrutinib, que hasta ahora todos los resultados preliminares, los análisis intermedios que se han hecho de los estudios de investigación, arrojan que es una droga muy efectiva para el tratamiento de la urticaria crónica espontánea, que actúa en forma rápida y tiene un buen perfil de seguridad, y es una droga que tiene un especial interés, sobre todo para aquellos pacientes que no responden a nomalizumab, porque se ha visto que también es efectiva en este grupo de pacientes. Podemos concluir que la urticaria es una enfermedad heterogénea, es persistente, es debilitante y a menudo está mal controlada. Los antihistamínicos de segunda generación y el omalizumab son los únicos fármacos licenciados. Y bueno, como decíamos recién, si omalizumab falla o no podemos tener acceso a omalizumab, todas las otras opciones tienen una evidencia más limitada, se debe evaluar cada paciente, cada caso en particular. Y bueno, tenemos la esperanza de nuevos y promisorios fármacos que probablemente van a estar en los próximos años disponibles. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, y ahora, para terminar, vamos a compartir con Julia Albíger. Julia es becaria del Hospital Italiano y es alumna del curso superior de especialistas de alergia e inmunología. Queremos compartir un caso clínico. Bueno, y a partir del caso clínico, que si surgen preguntas o ver cómo lo hubieran resuelto ustedes, la idea es intercambiar un poco y usar estos últimos minutitos para preguntas y para... Bueno, ahí se escucha. Gracias por la presentación. Bueno, voy a compartir un caso clínico que tuvimos en el hospital. Es una paciente mujer de 61 años con antecedentes de epilepsia, hipertensa y obesidad. Con medicación habitual, octarbamazepina, quetiapina, amlodipina, valsartán y clonazepam, y ella consulta por lesiones eritematosas, pruriginosas y evanescentes que duraban aproximadamente 15 horas, 5 horas, perdón, asociado a prurito intenso, sin presencia de lesiones residuales. Tenía 5 meses de evolución y negaba relación del cuadro, calor, presión, ejercicio, sol y vibración. Bueno, estas son las lesiones que tenía la paciente, eran eritematosas, sobreelevadas, pruriginosas y además estaba acompañado de angioedema. Estas son más fotos de la paciente. Y bueno, teniendo en cuenta las características clínicas de las lesiones, asociado al tiempo de evolución, más de 6 semanas, sin ningún desencadenante claro, llegamos al diagnóstico de la urticaria crónica espontánea. Como estudio de diagnóstico inicial, le pedimos un laboratorio donde destacaba la proteína C reactiva y el grado de sedimentación elevado, tenía una IgE baja, el resto del laboratorio estaba dentro de los normales.
Y bueno, iniciamos tratamiento con fexofenadina, 480 miligramos día. A los próximos controles tenía unos 7 de 41, bastante elevado, por lo que se decide iniciar tratamiento con omalizumab 300 miligramos día. En la tercera aplicación tuvo un nuevo brote que requirió un curso de corticoides breve que respondió en forma completa y rápida. Y ya cerca de la semana 12 tuvo un nuevo brote en miembros inferiores, que son estas fotos que ven acá, las lesiones eran más purpúricas, tenían más de 24 horas de evolución, por lo que se decidió hacer una biopsia de esas lesiones, que el resultado fue urticaria, así que se decidió aumentar la dosis de omalizumab a 450 miligramos cada 4 semanas. Por falta de respuesta, se plantea iniciar ciclosporina siguiendo las guías, el algoritmo del tratamiento. Sin embargo, teniendo en cuenta las comorbilidades de las pacientes y además estábamos en un contexto epidemiológico del COVID-19, decidimos usar un tratamiento alternativo con fototerapia. En total completó 30 sesiones de fototerapia, hicimos un seguimiento con el Urticaria Control Test con muy buena respuesta. Bueno, los tratamientos alternativos, en realidad hay muy poca evidencia, el número de ensayos controlados aleatorios es limitado y estos ensayos tienen un N muy bajo y también tienen un riesgo alto de sesgo por el diseño y metodología del estudio. Pero bueno, ya es el final. En este Bueno, caso, la gracias. paciente, gracias Julia, fue una paciente bastante compleja también porque la estuvimos siguiendo. Se congeló Carla. Sí, estaba pensando, digo, ¿se ha congelado mi pantalla o Carla? La verdad es que No, Julia, No, creo. realmente volvió muy Carla, bueno. volvió. ahí Volvió, está. volvió. Acá estoy, ahí está. Acá estoy. Muy bueno el caso. Sí. Gracias. Sí, muy bien presentado, Julia. Bueno, gracias. Abrimos si hay preguntas. Si alguien surge del chat alguna duda, alguna experiencia compartida respecto de esta situación, que a veces es por falla de tratamiento y otras veces es por falla en el recurso al que decidimos acceder. No siempre tenemos lo que merecerían los pacientes, que es la disponibilidad a la secuencia de tratamiento que se ha mostrado efectiva, pero a veces no tenemos. En mi caso, yo he optado en una oportunidad por Dapsona y en otra oportunidad por metotrexate, no por un riesgo en cuanto sino por no poder acceder a la totalidad del algoritmo de tratamiento. Hola, buenas noches a todos. Soy la doctora Sousa, encantada de formar parte de este comité por primera vez. Hace mucho que quería hacerlo y bueno, no tenía mis tiempos. Nada, simplemente comentarles que tuve dos pacientes a las que les puse omalizumab. Una respondió efectivamente, ya está en periodo de alta, con unos 40 y pico de años, con una IgE elevada, realmente, que no respondía a nada, con una pésima calidad de vida, y a la que, bueno, fue la solución mágica. Lo que pasa que también fue un periodo de pandemia y no quería comenzar con omalizumab. Para mí también era un trabajo importante porque era la primera vez que ponía un omalizumab. Y una segunda paciente que más joven, 30 y pico, 38 años, con una IgE baja,
que nadie, o fue a ver varios alergólogos donde le decían que lo de ella no era alérgico, justamente por este IgE, obviamente se brotaba por todos lados. Decidí ponerle omalizumab, se lo probaron, mejoró en un primer periodo, pero siempre estuvo al margen con antihistamínicos en paralelo. Finalmente decidí terminar con el omalizumab y comenzar con una dieta baja en histamina, y la verdad que mejoró notariamente y realmente fue fantástico hablar con ella y seguir hablando y comentar qué alimentos le hacen bien, qué alimentos le hacen mal, y la verdad que me sorprendió muchísimo. Creo que la obra social, si supiera que le dio omalizumab, me la probó y que mejoró con una dieta con baja en histamina, estaría sorprendida totalmente y no creo que me vaya a probar otra vez omalizumab. Pero bueno, esos son mis dos pacientes, que realmente fue difícil hacerlo, porque era algo nuevo, porque me ayudó también el laboratorio a poder hacerlo, y un amigo que hacía clínica. Yo soy pediatra y hago adultos también, pero bueno, esa es mi experiencia. Bueno, puedo responder respecto de, el dosaje de IgE es un parámetro de valoración respecto de lo que esperamos que suceda con el omalizumab, pero la urticaria crónica no es una enfermedad alérgica, así que no es de extrañar que la IgE sea baja, es una enfermedad que los últimos aportes de su fisiopatogenia apuntan a la autoinmunidad. La autoinmunidad mediada por el mastocito, pero la autoinmunidad. No hay ninguna evidencia sólida respecto de aplicar una dieta a los pacientes con urticaria, pero en aquellos en los que se les mencione alimentos con alto contenido de histamina y refieran exacerbaciones, un periodo de 3 semanas con una dieta baja en histamina podría aportar respecto de la consecución. Es difícil juzgar que lo que funcionó fue X o Z en una enfermedad autolimitada per se. Así que no importa lo que opine la obra social, porque siempre vamos a saber que nuestra urticaria un día se va a ir, y como les digo a los pacientes, los olvidos de los antihistamínicos, el retraso en la aplicación, son indicios que aprovechamos para saber, ¿es la medicación que está controlando o es que la urticaria se fue por las suyas? Así que eso es interesante. Marta, sí, coincido con lo que has dicho. Verónica, siempre uno, bueno, son experiencias, ¿no? Porque habría que ver cómo fue el diagnóstico de esa paciente y si esa paciente realmente la indicación era el OMA y si era la indicación y no funcionó porque fue un no respondedor. No olvidemos de que no todos los pacientes van a responder, de acuerdo a si hablamos de una autoalergia o de una autoinmunidad. Entonces sí, recordar que el parámetro de la IgE actúa como biomarcador, ¿ah? Entonces, el interrogatorio, la parte del laboratorio, es soberano siempre, ¿no? O sea, como la clínica es soberana y uno va haciendo camino. Sí, capaz que mi pregunta en este momento, cuando hablo con ella y me dice que está tan bien, es un déficit o una alteración de DAO que se interpreta como enfermedad rara, y ya realmente me pregunto si es tan bien, si es tan rara o no. Pero bueno, lo planteo por mí, no sé, capaz que me estoy equivocando. Planteamiento es positivo, y si alguien de este chat quiere participar, doctor Yul, ¿cómo le va?
realmente un honor que esté usted en este webinar. Eh, Así que pueden realmente comentar en forma libre y tranquila. Pues había otra pregunta acá, si teníamos experiencia en pacientes con urticaria que aparezca en perimenopausia. Bueno, sí, tenemos, es una edad en la que es frecuente la urticaria crónica espontánea y sí, puede ser de difícil manejo. En este caso parecería que está acompañada de angioedema con dosis por 4 antihistamínicos. No sé si, Florencia, tuviste la posibilidad de indicarle omalizumab a la paciente. Hola, buenas noches. No, en realidad no, o sea, aumenté ahora la dosis y no, o sea, hace 3 días que aumentó la dosis, no ha Ah, tenido mejoría. Y mm, claro, la paciente está con muy mala calidad de vida, es más, ya recurre por su cuenta a prednisona o algún tipo de corticoide cuando no puede más. Eh, pero bueno, después sí, la paraclínica le dio normal, la IgE es normal. Me quedaría ver de plantear omalizumab, sí, si en unas semanas no mejora con la dosis por 4 de antihistamínicos. Hay que reconocer que el riesgo de los corticoides no solo refiere a un riesgo de que es una enfermedad que a largo plazo puede resultar deleteria para el paciente, sino que modifica la respuesta a los antihistamínicos. Así que hay que desaconsejar la automedicación con corticoides por más que el paciente sugiera el alivio. Desde mi práctica personal, a pesar de que llegue a la dosis supramáxima con el antihistamínico X, en el periodo para conseguir el aumento del escalón, pasar al omalizumab, yo suelo rotarle a otro antihistamínico distinto. No voy a empezar con la dosis 1 del antihistamínico. En general, además, yo me baso en las mediciones, el UA7, el urticaria control test, para decir cuántos comprimidos le doy al paciente. Digamos, no podría con un paciente con una urticaria grave, quiere decir, tiene un score de 17 a 28 o de 28 a 42, darle un solo comprimido el día 1 que me viene a ver. Ya empiezo con 2 comprimidos. Bueno, a ese paciente supramáxima con antihistamínico X, le cambio de antihistamínico, se lo doy por 3 para que me quede un as bajo la manga de otro tercero, y fundamentalmente pierdo mucho tiempo en dar una explicación respecto de esto. Los antihistamínicos controlan primero la picazón y después el brote. ¿Qué dice el paciente? Yo me veo que tengo, no son ya pápulas, son manchas, son ronchas más achatadas. Yo le digo, mire para otro lado. No voy a invertir en medicación si la picazón, que es lo que altera su calidad de vida, digamos, no está vigente. Tengo que interpretar también que si las lesiones están en la cara, tengo que tener un poco más de flexibilidad, porque encontrarse con manchas en la cara no es tan agradable. Es decir, juzgo de acuerdo al tenor de los síntomas, pero les transmito la tranquilidad de que esto va a desaparecer, de que esto requiere unos minutos de calma y, digamos, tiende a irse con el paso del tiempo, y que estoy dando una medicación que tardará un tiempo en actuar. Bien, perfecto. Gracias. bueno, si no hay más preguntas, si nadie quiere comentar algo, queremos agradecer mucho a todos por participar, por acompañarnos hoy. Ahí estaba escribiendo el link de las guías de actualización, que si bien no se publicaron, pero están disponibles ya como un adelanto de algo que está próxima, o sea, no se publicó formalmente, pero está disponible si buscan con ahí mandé el link. Y eso que se menciona
nos piden bibliografía, este es el sustento que damos, porque sabemos que no solo tenemos que hacer una indicación de tratamiento, sino dar un conocimiento a que la medicina pueda encontrar un reporte en Bibliografía Nacional que avale la indicación de todos ustedes. Así que es bueno saber que trabajamos para eso y que lo van a poder aplicar para eso. Bueno, creo que muchas gracias. Nos despedimos. Sí, gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias. Y bueno, nos veremos en otro webinar. Seguro. Buen fin de semana que ya se acerca. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Gracias, buenas noches, muchas gracias. bye, Gracias, Verónica. Verónica. Chao.